Buen día a todos los que van a mirar este programa, buen día a los que van a mirar en este momento y quizás en otro. Es lindo reencontrarnos una vez más con un programa muy especial, un programa muy bueno, donde vamos a hablar sobre la música, la cultura de la música con Abraham, que le damos la bienvenida Hola Cami, Dios te bendiga, gracias por la invitación. desde Argentina. Y la verdad es un privilegio enorme primero que nada como alumna de Abraham, tenerlo en este programa, sabiendo que es Dios ministrando a través de la música que él hace, ministrando a través del talento que le ha dado, del potencial que le ha dado, y ministrando también a cada alumno que tiene el placer de justamente aprender música, algo tan importante, tan lindo con él. Y, y bueno, y en este programa que sabemos que va a llegar a muchas personas cristianas y esperemos que también a personas que no, vamos a hablar un poco sobre lo que es la música. Y más que la música, lo que es la alabanza, lo que es la adoración y cómo actualmente ¿no? Se ha modificado mucho el sentido de alabanza y adoración y también de música. Y esta distinción es muy importante. Primero que nada porque muchas veces pensamos que son lo mismo o incluso llegamos a pensar que las alabanzas son las canciones rápidas, las adoraciones, las canciones lentas en un ámbito de iglesia y en realidad no. Existe una distinción muy grande, no solamente lo de que es alabanza, lo que es adoración, sino también lo que es música. Y teniendo a Abraham, quiero comenzar preguntándote qué significa la música para vos. Bueno, la música para mí no puedo decir una sola cosa, ¿no? Significa muchas cosas, varias cosas. Para mí significa adoración, alabanza, también significa profesión, porque es mi profesión. También significa amistad, significa unión, significa compañerismo. Lo que sí, para mí no significa todo. Hay personas que por ahí la música para ellos significa todo. No, es una parte importante, es una parte que siempre la llevo conmigo, pero digamos que para mí la música tiene que ver con la adoración a Dios. También tiene que ver con mi profesión, porque soy pastor, profesor, pastor, y también, bueno, es mi trabajo, ¿no? Pero la música para mí, como fuente principal, es alabanza a Dios. Es una creación de Dios, es una herramienta, un medio para adorar y alabar a Dios. Y en base a esto que decís, ¿cómo podrías presentarte ¿no? a todas las personas que van a mirar este programa? Bueno, ahí dice, ¿no? Abraham Retamoso, soy profesor de música, también soy pastor de una congregación que se llama Lugar de Adoración, acá en Buenos Aires, Argentina, en la zona sur, en Florencio Varela, y en una ciudad que se llama Gleu. Desde muy chico me gustó la música, jugaba a la música, jugaba a la iglesia también, ¿no? A tocar un instrumento en la iglesia, hacía el palo de escoba de micrófono, desde chico. Y siempre me interesó. Vengo también de padres músicos, mi mamá es salmista, mi papá también guitarrista. Y bueno, después, con el tiempo, me fui preparando, fui a estudiar a una escuela de música que se llama República Italia, aquí en Buenos Aires. Después fui a estudiar a una escuela que se llama Enciclomúsica, que usa un método de Yamaha, que es algo internacional. Después, bueno, fui haciendo algunos cursos y demás. Y hoy por hoy tengo una escuela que se llama Ministry, donde estamos recibiendo a diferentes alumnos, chicos y grandes hermanos en la fe, que se están preparando para la hora del Señor y recibimos a todos con mucho agrado, con mucho amor. Y es parte de mi vida, o sea, aparte de ser pastor, de ser papá, de ser padre y esposo, soy profesor de música y bueno, hace 8 años estamos con la escuela, pero doy mi primer clase de música, la di cuando tenía 14 años. O sea, yo a los 13 empecé a estudiar y a los 14 ya me dijeron algunos hermanos de la iglesia, unos chicos, ¿le puedes enseñar a mi nene, qué sé yo? ¿Le puedes enseñar a mi hijo?
y desde ahí no paré, nunca más. Y teniendo esta vinculación, ¿no? Con la iglesia y con lo que es la música, lo que es en el ámbito cristiano también, ¿no? Eh, ¿Cómo has vivido el vínculo entre el talento y la fe? Y bueno, es un vínculo estrecho, el talento y la fe. Primero porque yo creo que el talento me lo dio Dios, más allá de que mis padres eran músicos, em, ministraban alabanza, no creo que solamente lo heredé, porque de hecho yo tengo 2 hijos y uno tiene cualidades musicales y el otro va para otro lado, ¿no? Va para lo que es liderazgo y pastorado. Aunque gusta de la música, digamos, no es algo que creo que tenga el talento de parte de Dios para hacerlo, creo, no sé. En mi caso yo reconozco eso, que el talento me lo dio Dios. Y es un vínculo estrecho, pero que por momentos también se tiene que separar, porque, digamos, mi fe está primero. Porque hay personas que por ahí reconocen tu talento y yo preferiría que me reconozcan por mi fe en Dios, ¿no? Es natural que la persona por ahí te conozca como profesor, como músico, qué sé yo, como compositor, pero creo que mi fe es la que está primero y creo que Dios me dio el talento, pero no vivo en base al talento, sino que vivo en base a mi fe, porque Dios es el que te abre las puertas para toda cosa, ¿no? Y a veces la fe y el talento a veces pareciera que se entrecruzan y a veces se separan, ¿no? Porque, por ejemplo, por tu talento te pueden llamar para cierto evento, para tocar o cantar, pero por ahí en lugares donde va en contra de tu fe, ahí donde uno tiene que decir que no, primero a priorizar su fe, ¿no? Pero sí, están unidos mi vínculo con el talento y la fe. Creo que un poquito más está por encima mi fe en Dios y reconociendo que Él me dio el talento. Y, y está bueno esto que decís porque tuve la oportunidad justamente de tomar clases contigo y también hablando públicamente, ¿no? Una de las cosas que uno ve que Dios hace es que, bueno, si bien Abraham todas las clases era justamente enseñar, era justamente aplicar todos sus conocimientos en que el alumno aprenda, a mí me pasaba de que no era solamente una clase con Abraham, sino que era una clase con el profe de teclado y Dios hablándome a través del profe de teclado. Entonces, esta mecha entre talento que podés enseñar y lo que Dios hace cuando lo dispones en sus manos es tremendo. Y justamente yo lo veo muy notorio y tuve el placer justamente de verlo a través de tu vida. Y eso es algo es muy bueno porque significa de que lo que uno tiene, las herramientas que uno tiene, las dispone en las manos de Dios para que Él logre, para que Él actúe. Y en base a esto que hablabas, se me venía la parábola de los talentos, ¿no? Esa persona a la que Dios le dio muchos talentos y esa persona a la que Dios le dio pocos talentos. Pero no estuvo en la cantidad que le dio de talentos a cada uno, sino que estuvo en quiénes de los tres los multiplicó, quién de los tres los dejó morir. Y el tema de la música es tal cual. Es tal cual, porque hay personas que por ahí, digamos, no demuestran un gran talento de inicio, pero eso se puede trabajar, se puede desarrollar, uno puede empeñarse en mejorar y lo logra, porque no es solo el talento en sí, es Dios también obrando a través de eso y también uno esforzándose, ¿no? El que por ahí dice, yo no tengo el talento, bueno, yo quizás tenga el talento para dar clases, el don de enseñanza, pero no significa que en todas las áreas de la música uno se va a destacar. Hay música hasta para videojuegos, hay música para película, música para cine, música para publicidad, no sé, hay un montón de cosas que no en todo uno se va a destacar, pero con lo que Dios te dio, uno tiene que multiplicarlo y esforzarse, y ahí es donde Dios añade gracia, ¿no? Tal cual. Y ya que decías que tenías años en el Evangelio, en el mundo cristiano, ¿qué
canción, qué himno decís que impactó directamente la cultura cristiana, a la iglesia, y por qué? Creo que el que trascendió más o impactó más fue Cuán grande es Él, que tiene más de 100 años, creo, 130 y pico, 120 y pico de años, y, y se sigue escuchando, apareció hasta en películas, apareció en iglesias, fuera de iglesias, apareció en estadios de fútbol, de hecho la grabó Elvis Presley, eh, o sea, es una canción que creo yo que también trasciende un poco porque glorifica a Dios, porque no pone a la persona en primer lugar, ¿no? Contempla la creación de Dios, contempla el poder de Dios, bueno, declara cuán grande es Él, no cuán grande soy yo, ¿no? O cuán grande es lo que hice, no. Al contemplar los cielos, esto no lo puede hacer un ser humano, esto solamente lo hace Dios. Creo que cuán grande es Él es el himno, ¿no? Por excelencia para todos. Después también hay otros que me gustan a mí, por ejemplo, que creo que habla también de la iglesia, de la redención, de la salvación del creyente, que es Gloria, Aleluya, que no sé si tiene mucho, yo conozco poquita, o sea, pocos himnos, pero sé que tiene más letra, pero dice Gloria, Gloria, Aleluya a nuestro Salvador. Tiene más letra, ¿no? Pero creo que ahí encierra todo, ¿no? Gloria a quién, aquel que nos salvó, que nos compró como iglesia. Y otro himno que también, no sé si es el más conocido de todo, pero es Sublime Gracia. Sublime Gracia también tiene una linda historia, también se ha cantado en muchos lugares. Y bueno, pero Cuán grande es Él es el primero porque también se tradujo a muchos idiomas, trascendió fronteras y creo que también, por lo que decía, glorifica a Dios, Mm. enaltece a Dios y creo que ya, por más que pase el tiempo, siempre va a aparecer reversionado en diferentes lugares. Cuán grande es Dios, ¿no? Todopoderoso. ¿Y cómo ha cambiado el tema de la composición de las letras? O sea, me Sí, refiero a que antes, bueno, hace quizás como decía, 100 años atrás, 50 años atrás, en ese periodo, eran canciones quizás de 2 o 3 palabras. claro, sí, era más congregacional, por así decirlo, era más fácil para que todo, vamos a decir, el campesino, el terrateniente, el doctor, todos puedan cantar, un niño, un adolescente, pueda cantar a Dios sin mayor inconveniente, ¿no? Eran muchas estrofas con la misma melodía, pero cambiaba la letra, ¿no? Y sí, creo que era un poco más simple, más directa la letra. Por ahí uno puede decir, bueno, no había tanta poesía, ¿no? Pero era directo, directa la letra más bíblica, ¿no? Por así decirlo. Sí, es más sencilla, no sin despreciar lo de ahora, pero creo que cuando hablamos de himnos o canciones congregacionales o para todos, tenemos que ir a los más sencillos, me parece. Sí, tal cual. Y viéndolo desde la perspectiva actual, ¿no? En la música, ¿cómo pensás que influyó la cultura actual en la música en general? Y uno, bueno, uno puede hablar un poco más por Occidente, ¿no? Por lo que conoce, por lo que sabe. Quizás en otros países o continentes sea diferente. Pero creo que influyó mucho, qué sé yo, Hollywood, las películas, influyó mucho la música en inglés. Y a veces, claro, afectó en algún punto que a veces nos olvidamos de nuestra propia cultura, ¿no? Em, por ejemplo, acá en Argentina hay provincias que todavía se usa el acordeón a piano, se usa, bueno, en algunos lugares el bombo, por ejemplo, como la iglesia donde va mi suegro, bombo legüero, bombo criollo, vamos a decir, guitarra criolla, sigue estando, pero la música también, sí, hay lugares donde por ahí permanece la costumbre, la cultura de cada lugar, pero muchos, con el tema del worship, que ya lleva más de 10 años, y sigue estando. Y cambió un poco, modificó, digamos, no la cultura en sí, pero por ahí la cultura musical, digamos, ¿no? Y influyó y sigue influyendo, pero es bueno que, no sé si ahí en Uruguay se canta en candombe alabanzas o no. Sabés que yo no he escuchado, puede ser,
porque existe, ya todo está inventado, pero al menos yo no conozco. Bien. Acá, Pero bueno, sí, hay posiblemente. folclore chacarera, hay samba cristiana, con letra cristiana, bueno, pero sigue estando ahí la marca de la cultura, pero no es tanto por ahí, a veces en la capital, por así decirlo, es más en el interior. Sí, ¿y cómo se diversificó? Viste que decías el tema de los instrumentos, incluso el jazz cristiano, al menos yo no estaba al tanto de que existía hace mucho tiempo, lo veo en algo reciente, en este momento, ¿no? Y cómo también, lo que decís, el tema de las chacareras, los tangos, el folclore, hay muchos géneros musicales basados justamente en llevar el mensaje de Cristo. Y eso es algo buenísimo, porque podemos llegar a muchas personas y justamente a través de la cultura. Y algo que decías, el tema, por ejemplo, del worship, sin meternos mucho en eso, pero en realidad la composición de las letras. El tema de la cultura emocional, por así decir, cómo ha afectado la composición de las canciones. No sé si vamos a verlo de la misma forma, pero viste que, por ejemplo, ha cambiado mucho el tema ahora de las adoraciones. Quizás antes era como más eh, exaltación a Dios y hoy en día como que el ser humano está en el centro, ¿no? Entonces hay muchas letras a veces que son hasta autocompasivas. Sí, 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 yo coincido con vos. Hay mucha emocionalidad, mucha emoción, que de repente no se sabe bien. O sea, puede cantarse tranquilamente para una persona, para una mujer, para un hombre, y más que para Dios, ¿no? Eh, Creo que hay más alegorías o hay más relación a ciertos principios bíblicos o a ciertas cosas, esperanza, a fe, tormenta, paz, bueno, pero no está muy blanqueado, ¿no? No está muy certero, digamos. Y bueno, como es emocional, toca las emociones, toca el corazón, pero sí, se fue corriendo un poco del lugar, porque a veces, bueno, lo ven como repetitivo o por ahí anticuado, que ya se hizo mucho, ¿no? De cantar sobre la Biblia, y se puede en realidad cantar de otras cosas, pero veo que cada vez se aleja un poquito más. eh, las letras son más Mm, almáticas, son, a veces sí, también en vez de ser de alabanza a Dios, o por ahí de glorificación, o por ahí también de testimonio, se puede cantar de testimonio, ¿no? Pero siempre tiene que aparecer Cristo, tiene que estar Dios, ¿qué hizo Dios en tu vida, aunque cantes de un testimonio? Y sí, la verdad que es un terreno escabroso, pero lo que yo veo es que nosotros decimos acá, o por lo menos digo yo, que es un poco melosa muchas veces las letras, como muy dulce, como que ya, ¿no? Y hasta la forma de cantar, ¿no? Estoy aquí, no, todo, no se articula la voz, ¿no? Es como diciendo, mi amor, te quiero, tengo frío, vení, abrazame. No, es como romántica la cosa, pero no se entendió muy bien el concepto, ¿no? Hay para todos los gustos, ¿no? Yo por ahí gusto de otro tipo de alabanza más directa, que no tenga que estar pensando de qué está cantando, si es para Dios o no. Y creo que lo generacional sí afecta un poco, pero no siempre, porque nosotros somos de vos y yo somos diferentes generaciones y vos seguís pensando como yo, que hay que mantener más que nada la esencia, ¿no? De la adoración, alabanza a Dios. Se puede cantar de muchas cosas, pero no podemos olvidar de para qué o por qué cantamos, ¿no? Por fama, por reconocimiento, por likes, por vistas o para que Dios sea exaltado, ¿no? sí, tal cual. Y el miércoles, sabes que justo hablábamos de este tema en Esperanza en Acción, nuestro programa que tenemos, justamente sobre que la palabra de Dios, sea cantada o sea escrita, te tiene que confrontar. Hay justamente palabras que cuando uno está mal, uno no tiene fuerzas, viene y es como que cobra ánimo tu alma.
y obviamente es el Señor dándote fuerzas, dándote ánimos. Pero cuando estamos haciendo, por ejemplo, las cosas mal o cuando estamos en una situación, como decía, autocompasiva, la palabra de Dios es la que nos confronta, sea cantada o sea escrita. Y esto es algo que no tiene tiempo histórico, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios compasivo, pero también es un Dios justamente que quiere que cambiemos, que quiere que seamos moldeados, que quiere justamente renovarnos. Y esto va muy ligado a una pregunta que quiero hacerte, que es cómo confronta la música a las personas, pero más que eso, en realidad, si pensás que, que la música puede acercar a alguien a Dios, y justamente de qué manera o si tenés algún testimonio de esto. Yo creo que sí, hay testimonios. Por ejemplo, mi suegro, él, digamos, terminó de entregar su vida a Dios o de humillarse ante Dios a través de una alabanza, no sé cuál alabanza es, en un cassette, o sea, en un formato que ya no existe más, ni siquiera, o sea, existe hoy por hoy para escuchar. Y él, mi suegra estaba escuchando una alabanza y él prestó atención, pero ya Dios venía hablando a su vida. O sea, yo creo que esa alabanza fue el último empujoncito que él necesitó para entregar su vida al Señor. Ya le venían hablando y predicando, se venía orando por él, y dice que él la retrocedía, el cassette ese, lo retrocedía, lo escuchó como 6 u 8 veces, y dice que Dios le iba hablando a través de esa alabanza, iba como desarmándolo por dentro, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí acerca, pero yo lo tomo como un medio, por así decirlo, ¿no? Obviamente que el Espíritu Santo es el que termina de hacer la obra en los corazones. Por eso es lindo, por ejemplo, en una campaña, en un evento evangelístico, tener música que llama la atención. Una letra puede tocar el corazón, puede acercarlo. Ahora, una vez que se acerca a Dios, una vez que eso lo lleva por ahí a reconocer ciertas cosas, esa persona debe tomar la decisión de, de cambiar, ¿no? Y nos pasó algo similar en nuestra iglesia el domingo este que pasó, no, el otro, hace como 2 semanas, que estábamos orando por un chico, una persona que estaba apartada de Dios, ¿no? Veníamos orando por él, estaba internado con una enfermedad grave, fuerte, fea, y estaba muchas veces solo porque no, sus familiares estaban en otra provincia, lejos. Y los amigos no estaban, los amigos de esos que de salida a boliches, a bailes, no estaban. Y él se encontró ahí con su enfermedad, estando solo, digamos, pero dice que una canción le hablaba al corazón, esa que dice, tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, ¿no? Bueno, nosotros no sabíamos eso. Él, gracias a Dios, Dios obró un milagro, está sano, y él vino hace 2 semanas a la iglesia y íbamos a cantar Dios me ama, la canción Dios me ama de Tales Roberto. Y la chica que canta, la hermana que alaba, me dice, no, no estoy bien de la garganta, ¿podemos cantar una que esté un poco más abajo? Me dice, hermoso momento. Y era justamente la canción que este chico escuchó todo ese tiempo en el hospital, ¿no? Eh, pero no fue solo esa canción. O sea, Dios puede obrar de cualquier manera, ¿no? Yo he conocido a personas que solamente ellos se reconciliaron, volvieron a Cristo, reconocieron, sin intervención de una canción. Pero en este caso, sí, es importante que es una canción con la unción de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, te acerca a Dios, te atrae a Dios. Y bueno, puedo contar más, pasa que yo me entusiasmo. Estábamos también un domingo en la iglesia ensayando, ni siquiera estábamos, vamos a decir, adorando al Señor, ¿no? Estábamos ensayando y una persona sintió esa alabanza, no me acuerdo que estábamos cantando, pero ensayando. Uno por ahí tiene su mente en las notas, en no irse de ritmo y qué sé yo. Y esta persona vino por esa canción, dice, escuché la alabanza y me vine, estoy mal, perdí mi familia, estoy separado de mi esposa, y bueno, esta alabanza que estás escuchando, esta música, estoy apartado de Dios, qué sé yo. Y estábamos en un ensayo, ¿no? Pero se escuchaba hacia afuera, vino, se reconcilió con el Señor, estuvo un tiempo congregando con nosotros, se acercó al Señor, se reconcilió y recuperó a su familia, está congregando cerca de la casa. Así que sí, sí, sí.
En resumen, sí. Perdón que conteste un poco largo, ¿no? Pero en resumen, sí, una alabanza puede acercar, puede ser un instrumento en las manos de Dios. Qué tremendo, como decías, Dios se manifiesta eh, hasta en los detalles más mínimos. Es, es impresionante. Y eso nos demuestra qué grande es el Dios al que adoramos, ¿no? Qué grande es ese Dios Sí, sí. al que alabamos, al que servimos y al cual le entregamos nuestro talento para que justamente Él obre. Y para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿qué enseñanza te ha dejado la música sobre la relación entre arte y fe? Bueno, esta es una de las preguntas que a veces uno dice, el arte, ¿no? El arte, la fe. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Primero está mi fe, mi relación con Dios, pero también Dios usa el arte, los talentos que Él te da para abrirte puertas. Por ejemplo, cuando Saúl no pidió por David, dijo alguien que sepa tocar, alguien que venga y que le dé descanso a este tormento que tengo, o no sé, alivio al tormento que tengo. Pero había alguien preparado ahí. Y dentro de las características decía que toque bien. O sea, ahí Dios podría usar a quien quiera, pero el rey pidió algo, que toque bien. Y obviamente Dios estaba con David, eso es lo más importante. Pero si David tocaba mal el arpa, es muy probable que no lo llamaran. No lo sabemos, es una hipótesis, ¿no? Pero si David no fuera alguien que sobresalía en su talento, en su arte, vamos a decir, eh, creo que eh, el talento, el arte, o sea, los contactos te pueden abrir puertas, pero siempre, en mi experiencia, siempre saben que, encima mi nombre es claro, Abraham, ¿viste? Vos decís, Abraham te llamas. He trabajado en ciertas áreas que no son cristianas, he estudiado en un lugar que no es cristiano, no estudié en una escuela cristiana, pero siempre eh, había algo diferente. Me lo dijo una vez una compañera de lenguaje musical. Encima mi primer nombre es Darío, no es Abraham, mi primer nombre es Darío. Entonces, siempre que tomaban nota, Darío Retamoso, o tomaban lista, y una compañera del conservatorio me dice, tengo una pregunta, ¿vos sos cristiano? Sí, 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 porque yo veo que vos tenés algo diferente, algo especial, algo distinto, tenés una paz. Claro, yo estaba en un lugar de arte, en un lugar de música, pero ahí donde uno puede mostrar su fe, ¿no? Uno no Mm. esconder su fe. Yo le pude haber dicho, no, vengo a estudiar música. No, sí, 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 soy cristiano, de hecho la invité a la iglesia, ¿no? Eh, yo creo que sí, Dios da habilidades. En la Biblia vemos cuando se tenía que hacer el templo que se le encomendó a Salomón, Dios pedía a personas hábiles, artesanos, personas hábiles para trabajar, ¿no? Pero también es importante para qué lo hacemos, ¿no? Esa habilidad, ese arte no era solo para, digamos, para negociar o solamente para trabajar. En ese caso era importante porque era para el templo de Dios, ¿no? Entonces, sí, a mí el arte, digamos, me ayuda, el talento, la habilidad de poder tocar un instrumento, de enseñar, pero digamos, en sí el que maneja todos los hilos es Dios. Qué lindo ejemplo que dabas. No solamente el de tu vida y de cómo uno refleja algo distinto, ¿no? Cuando está en las manos de Dios, sino también el ejemplo de David y de Saúl. Eh, lo que me gusta de esa historia es que la música trajo paz. Dice que Saúl buscaba a David porque necesitaba calmar su alma, calmar aquello que lo atormentaba. Y justamente no fue David ni fue la música, sino que fue Dios usando a David para hacer música. Y a través de eso me gustaría que quede el mensaje este, ¿no? De que los talentos que tenemos en las manos correctas, o sea, en las manos de Dios, pueden hacer un gran trabajo. Y hay muchas personas que a veces tienen el talento, pero no están en las manos correctas. Entonces, entregarse en las manos de Dios para que Dios use esos talentos que tienen es algo importante. Pero que no dejen morir los talentos, que no dejen morir los que Dios les ha dado, porque así como Él da,
Él también demanda que se cumplan. Tal cual, tal cual. Si no está Dios ahí, es música, simplemente, que puede tocar sentimientos, que puede alegrar el alma momentáneamente, pero si no está el Espíritu de Dios o Dios en medio de esa música, de esa alabanza, nada tiene sentido. Por eso David reunía todas las condiciones, ¿no? Dios estaba Ujú. con él. No solo dice que era de hermoso parecer, bueno, eso es secundario, ¿no? Que era prudente de sus palabras, y que tocaba muy bien, eso es importante, pero no se quedó todo ahí. Dios estaba con él. Tal cual. Y muchas gracias por haber estado, muchas gracias por decir que sí, por estar acá justamente compartiendo de tu experiencia, de tu conocimiento, de tu talento también, y, y hablándole a aquellas personas que nosotros quizás no sabemos que van a ver esta entrevista, pero que están en ese momento de que no saben cómo hacer florecer ese talento que saben que tienen. Gracias, Cami, gracias para mí es un placer. Yo comentaba, me invitaron para compartir. A mí me gusta, yo compartir la palabra de Dios y hablar esto, la verdad que es una bendición. Me han invitado en otros lugares para streaming y a jóvenes de la iglesia. A mí me gusta, siempre lo que pueda sumar, si algo sirve, bienvenido sea. La verdad que agradecido. Bueno, muchísimas gracias. Y ahí dejo el usuario de Instagram justamente para que puedan comunicarse, puedan buscar información. Súper recomendables los cursos, las clases. Yo tomé 5 años, ¿no? 4 o 5 años. Perdí la cuenta, perdí la No me cuenta. acuerdo ahora. No me acuerdo. Entre 4 y 6 sé que sí, pero no estoy en duda con eso. Pero súper recomendables. Si soy una buena tecladista o no, eso lo dejamos en duda, pero el profesor que tengo es excelente. Y eso está. Así que ahí está el usuario para que puedan buscar información. Hay clases presenciales y virtuales, ¿no? Sí, 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 tenemos virtuales también. Y bueno, que puedan estar también haciendo valer sus talentos y haciéndolos crecer cada vez más con profesionales. Así que bueno, nos vemos, fue un gusto y espero que podamos tener alguna otra entrevista de esta forma. Con todo gusto.